Hola, en este video voy a hablar de datos, tipos de datos, identificadores y operadores operandos. Para iniciar podemos decir que un dato es cualquier cosa que ocupa memoria en el computador. Para decirlo de una manera bien sencilla, eso quiere decir que todo lo que nosotros tengamos almacenados en la memoria del computador, todos esos van siendo datos. Y esos datos pueden ser de tres tipos. O sea, el dato existe y tiene que pertenecer a uno de estos tres tipos. El primero es el alfanumérico. El alfanumérico son todos aquellos que son cadenas de texto. Por ejemplo, un nombre, por ejemplo Juan. Juan es un dato alfanumérico. Por ejemplo, bueno, y es importante recordar que los datos alfanuméricos siempre, absolutamente siempre van entre comillas. Por eso también se distinguen. Por ejemplo, yo puedo tener esto, 123, entre comillas, y es un dato alfanumérico. No es un número, es un dato alfanumérico. Al procesador le da igual que yo le diga Juan que 1, 2, 3, entre comillas. Siempre es un valor alfanumérico. El otro tipo de dato son los numéricos. Los tipos de datos numéricos son todos aquellos números enteros o números reales, es decir, con decimales, y se representan sin las comillas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 123. Para el procesador, este 123 es totalmente diferente a este 123, porque este de abajo es un dato numérico porque va sin comillas, pero este de arriba es un dato alfanumérico porque va entre comillas. Y el siguiente tipo de dato son los datos lógicos, que los tipos de datos lógicos solamente pueden tener dos posibles valores, o falso, que es true, perdón, verdadero, que es true, o falso, que es false, o falso, que es false. Bien, entonces, como existen el dato, ya sabemos que todo lo que se guarda en la memoria, el tipo de datos que tiene que pertenecer a tres tipos, y a esos datos hay que ponerles un nombre. Esos nombres se llaman identificadores, es decir, yo tengo muchos datos guardados en la memoria y para reconocerlos, pues tengo que poner un nombre para poder identificar cada uno de ellos. Los nombres se llaman identificadores. Los identificadores son los nombres que le ponemos a los datos. Entonces, estos nombres deben tener tres reglas para poder que sea un tipo de nombre válido, o sea, un identificador válido. Primero, debe empezar por una letra de la A a la Z. Segundo, no puede tener espacios. Y tercero, no puede contener caracteres especiales. Por ejemplo, yo tengo un dato que se llama num1. Esto es un tipo de indicador, perdón, correcto. Y si tengo 1 num, es un tipo de identificador incorrecto porque empieza por un número. Entonces ya saben que los identificadores no pueden tener ni un número al comienzo, ni caracteres especiales, ni espacios. Y por último, para poder relacionar todos estos datos que tenemos en la memoria, existen los operadores y operandos. Los primeros son los aritméticos, que es lo que nosotros siempre hemos visto, la suma, la resta, la multiplicación, la división. En programación la división es un slash y la multiplicación es un asterisco. Está la potencia y el módulo de la división. Este módulo es muy importante porque es el residuo de la división. Por ejemplo, tengo esta división acá, este cero que me da acá, que es el residuo de la división, es el mod y es muy importante. También tenemos operadores relacionales que son el igual, el diferente, el mayor igual, el menor igual. Bueno, esos son los operadores relacionales. Y también tenemos los lógicos, que está el i, o sea, el AND, el o, que es el OR, y el NOT, que es la negación. Bueno, aquí en los operadores relacionales me faltó obviamente mayor que, menor que. Entonces, en resumen, tenemos que el dato es cualquier cosa que ocupa memoria en el computador, que tiene que pertenecer a uno de los tres tipos, alfanumérico, numérico y lógico, ¿sí? Y los identificadores son aquellos nombres que yo le pongo a esos datos, que tienen que tener las tres reglas. Primero, empezar por una letra A a la Z, no puede tener números al comienzo, no puede tener espacios ni caracteres especiales. Y luego yo los relaciono los unos con los otros a través de los operadores operandos, que son los aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, potencia y módulo de la división, los relacionales, que es igual, diferente, mayor igual, menor igual, mayor e igual, y los lógicos, que es AND, OR o no.